Bueno, el día de hoy nos ha tocado hablar sobre la tarea final del módulo, sobre los derechos de las personas discapacitadas. Bueno, las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidos por la ley frente a dicha injerencia o agresiones. El Estado los protegerá de su privacidad de la información personal en la actividad de la salud y rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Y también te faltó ahí poner que tienen prioridad al conseguir trabajo, ¿no? Está también como ley, se podría decir, que la mayoría de las empresas, sean microempresas como tal, tienen que tener personal con discapacidad. Es como obligación. Claro, depende del desenvolvimiento, así sea que les falte una parte de su cuerpo. Recordemos que son personas con capacidades especiales, pero no son, son incapaces de hacerlas, ¿no? Se supone que la mayoría de estas empresas no solo deben tener personal discapacitado, sino que tienen que ser abiertamente exclusivos para ellos, tienen que ser inclusivos, ¿no? Por eso No el sé, Estado está a favor de estas personas con discapacidad y medidas que aseguren la inclusión mediante los planes que fomenten su participación en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en lo económico, como lo dice la Constitución, como lo señala la Constitución. Aunque Hay, hay un artículo en el cual dice artículo 28 para las personas discapacitadas, dice derecho a recibir una adecuada protección social para vivir con calidad y dignidad, así como participación en la vida política y pública. claro, y sería como que no tienen, son unas personas normales, sino que con capacidades un poquito diferentes a las nuestras, ¿no? Tienen todos los derechos de nosotros de participar en política, tener un trabajo digno, buena educación y todo, sino que tienen a veces partes de su cuerpo que se les dificultan hacer otras actividades, pero no se les hace imposible. en nuestra legislación hay una ley de discapacidad, ley orgánica de discapacidades, con su conocimiento de todas maneras, por el cual nosotros nos podemos fundamentar por cualquier situación, que fue el registro oficial número 796, el martes 25 de septiembre del año 2012, donde se puede ver todos los factores positivos por parte de las personas quienes tienen esta capacidad especial. ¿Ya? Claro. ¿Y ustedes qué creen que debería tener un lugar de trabajo para ellos? Si ustedes tuvieran una empresa y quisieran contratar a alguien con discapacidad física, en este caso, que le faltara una parte de su cuerpo, ¿qué creen que sería necesario que existiera en su empresa para poder contratar a este tipo de personas? Como un secretario o secretaria. ¿No? Claro, igual, con lo que mencionaron anteriormente, obviamente van a tener sus estudios los que vamos a coger a un discapacitado porque es discapacitado para contratar. Que puede haber incluso un gerente de alguna empresa, ¿no? Que tenga una discapacidad, así sea que le falta una pierna.
Me parece muy bien. A veces nosotros confundimos las cosas porque vemos una persona que tiene una capacidad, pero a veces esa persona tiene un coeficiente intelectual muy alto y muchas veces me ha tocado, me ha sorprendido cuando he tratado con esa persona. Yo tranquilamente puedo ocupar esta rol de gerente, encargado. A veces confundimos eso de que no, hay una persona que le falta una extremidad derecha, por decir, y decimos, esa persona no puede cumplir el rol de, qué sé yo, de secretario. No, esa persona tiene que alguien que conducir. Ya, hay circunstancias que igual, gracias, actualmente, gracias a Dios, la tecnología también está aportando bastante. Hay vehículos adaptados a personas que tienen este tipo de discapacidad. Y como lo vuelvo a repetir, hay personas con quien he tratado y sorprenden por el coeficiente, la lectura, eh, eh, tiene título de tercer nivel, cuarto nivel, son docentes. Así que hay que también cambiar ese chivo a veces, pienso yo. Claro, por eso no debemos de discriminar a nadie, o sea, ellos tienen su discapacidad, pero ellos suficientes pueden ser en cualquier tipo o cualquier índole y no hay que discriminar a nadie. Mira, nosotros planteamos unas preguntas, ¿no? Eh, Ahora vamos a responderlas entre nosotros o el que le parezca conveniente responder. Como primera pregunta sería, ¿qué reforma le harían a la Constitución para que sean aún más inclusivos con estas personas discapacitadas? ¿O qué creen que le falta a la Constitución para que exista más inclusión? ¿Qué Que las May- personas tengan más integración social, que estén más juntos, o sea, que no los aparten ni nada, que puedan aportar también. que en la Bueno, educación, que en la educación haya, no sé, haya lugares a donde enseñen el braille o para las personas ciegas, o sea, que los inculquen desde niños a estudiar con el hasta, o sea, braille. ya, con eso. Sí. No, y tienen mayor- razón. Yo tuve la maravillosa experiencia de Guayaquil, en las calles de Víctor Emilio, de toparme con un restaurante donde justamente el mesero era ciego y me brindó una carta en braille, mitad normal y mitad en braille. Entonces, yo creo que también sería como que obligar a que la mayoría de estas instalaciones sean totalmente inclusivas, para que existan más oportunidades laborales para los ecuatorianos y para estas personas. Porque tenemos que reconocer que si hablamos de ecuatorianos, hay bastantes personas con discapacidad. Y bueno, la segunda pregunta, ya despejando este punto, bien claro, es que si, si ustedes fueran exclusivamente dueños de un restaurante, ¿aceptarían a una persona ciega con discapacidad? Me gustaría escuchar la versión de todos ustedes. No yo, específicamente como un mesero, en cualquier de las áreas que tiene un restaurante como tal. en lo personal, yo la aceptaría. Yo la aceptaría y en primera instancia, de todas maneras, tendría que revisar el currículum. A veces nosotros, las personas quienes tienen esas capacidades desarrollan eh, un sentido o un conocimiento a veces mayor de las personas que no tienen esa capacidad. Por decir un ejemplo y lo que me pasó en la vida real,
que un gerente, pues, era una empresa familiar, ¿ya? Entonces, el hijo típico mimado del papá que tenía, bueno, tiene dinero, entonces empezó a ejercer la gerencia de dicha empresa, ¿ya? Entonces viene esta persona que tiene capacidad especial y esta persona había sido estudiada en una universidad local, el título de tercer nivel. Después empezó a estudiar en una universidad que no recuerdo, título de cuarto nivel. Y el señor, para qué bien preparado. No sé cómo lo hizo, porque no he tenido ese contacto para hacerle esas preguntas a esa persona, pero esa persona bien preparada. Y en esa decaída que iba esa empresa familiar, ya, en esa decaída, pues llegó esta persona por buen motivo a esa empresa familiar y empezó a levantarla. Pero es porque también el señor había adquirido conocimientos teóricos por parte de la administración de una empresa, de contabilidad, de las pymes, algunas situaciones netamente de negocio. Entonces, son cosas que sorprenden, pues no, que a veces pensamos, como le dije antes, que esas personas que tienen capacidades, pobrecitos, churros, pero hay personas que efectivamente se preparan y yo sorpresa la vida que me dio. Claro, me agrada bastante sus respuestas porque, eh, por ejemplo, se podría decir en la parte laboral de atención al cliente, como en comerciales y así, es muy raro ver a personas con discapacidad porque como tal, los dueños lo que buscan es agilidad, buscan a personas que trabajen en sí para ellos y que tengan esta movilidad. Entonces es muy, muy rara. Me alegro que como compañeros y futuros abogados pensemos de esta manera positiva y progresiva. La siguiente pregunta justamente tiene que ver con nuestra carrera, que es que quiero preguntarles de verdad y quiero que ustedes cuatro me contesten esta pregunta. Una vez que seamos abogados, una vez que cada uno de nosotros seamos abogados y nos desempeñemos en cualquier rama del derecho como tal, si ustedes tuvieran la oportunidad específica de defender, así sea de víctima o sea o no sea su cliente, pero tenga que ver con ustedes alguien con discapacidad, ¿aceptarían el caso? Así tuvieran que defenderlo, no. ¿Aceptarían el caso de alguien con discapacidad? Pero vuelvo a recalcar que como son personas con discapacidad, siguen siendo personas. Así que no tampoco las vamos con lo que dijo Eduardo, a seguir los pobrecitos. Puede existir la posibilidad de que alguien con discapacidad cometa algún crimen, algún delito. ¿Ustedes aceptarían ese reto de poder coger un caso con alguien con discapacidad? No solo física, puede ser de lenguaje, puede ser sordomuda, ciega. ¿Aceptarían ese reto? Hablando en lo laboral, las personas con discapacidad, ellos tienen muchos beneficios, que si el empleador los quiere sacar o votar con diferentes formas, indespectivo
o no le quieren renovar el contrato, la ley lo ampara mucho y va a terminar de ganar la persona con discapacidad. Pero hoy en día yo vi una noticia de que una persona en muleta andaba robando con un grupo de personas. Entonces, esa persona ya no pasa a adquirir esos beneficios de por ser discapacitado, o sino que ahí ya lo juzgan como una persona común y corriente porque está cometiendo un delito. Ya, esa es mi acotación en el tema. Pero si aceptarías el reto, tú lo defenderías como tal. Supongamos, Depende el de la, señor te asaltó. Si tú ves que como es discapacitado, supongamos que no tiene una pierna, lo defenderías si te tocara. Si fueras un abogado público y te toca defenderlo, lo aceptarías porque igual depende de ti. es que tú sabes que los abogados estamos prestos a servir a todo tipo de problemas. Entonces, si él tiene esa discapacidad y está metido en problemas, para eso estamos nosotros que nos estamos enfocando en esta rama, para ayudar a la sociedad, para ayudar a las personas que tienen cualquier tipo de problema. Yo sí lo aceptaría el caso y lo manejaría de una forma natural, de una forma de ganarlo, y ese es mi punto de vista. Me parece bien. ¿Alguien más aceptaría el reto de defender a un discapacitado? Desde mi punto de vista personal, yo sí. Igual es un cliente, una persona que necesita una asesoría legal, desconoce del procedimiento, desconoce la ley. Él quiere que él le dé solución y se la daría, dependiendo de las circunstancias. Tiene más beneficio, al parecer, es de la parte tributaria. Si de todas maneras, si fuera en el ámbito de tránsito, también la defendería. Si fuera en el tema de la parte penal, y que fuera quien ocasiona el delito, también le defendería. Tendría que ver ciertas circunstancias, qué beneficios le favorecen en su momento. Son algunas opciones, algunos puntos, pero en general sí defendería a esa persona. Yo creo que no. Ha sido una conversación muy amena y muy interesante con respecto a este tema, ¿no? Como futuros abogados, creo que igual cada quien se desempeñará en la rama que más le llame la atención y nos derivarán los casos en un futuro. Eh, Muchas gracias por debatir esto y nada, se les agradece mucho por compartir esta conversación muy interesante. Gracias. Espero que